soy la editora de la agencia CMA Latam. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Jennifer Stefan, que es analista económica de CEPA. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, ¿cómo estás? Bien, Gracias. bueno, Jennifer, me gustaría comenzar, ya que ayer se conoció el dato de la inflación, que indicó que en enero la inflación fue del 20,6 mensual. Los analistas del REM habían estimado unos días antes que estaría por arriba del 21, después el mercado más o menos se fue ajustando. ¿Qué esperaban dentro de CEPA? Si más o menos este era el valor o fue un valor que con el paso de los días se fue ajustando hacia abajo. No, respecto al número que nosotros estimábamos, está bastante cercano. Nosotros habíamos calculado un 21,5 aproximadamente, con lo cual está dentro de lo que se esperaba. Particularmente, bueno, no sé si querés repasar los rubros que más Sí. aumentaron, fueron bienes y servicios, que dentro de ese rubro está cuidado personal, que fue lo que más aumentó. También tenés transporte, que había aumentado el boleto del colectivo un 45%. Ujú. Tenés comunicación también, que aumentó un 25%. Y alimentos, que sigue bastante alto, está alrededor del 20% también. Lo que pudimos ver, por ejemplo, el rubro de ropa, que era uno, o textiles, que era uno de los que venía subiendo, este mes tuvo como un leve descenso, por decirlo de alguna forma, ante otros rubros como transporte o servicios, que claro, con las alzas que el gobierno liberó, claramente marcaron, digamos, la directiva del mes. Y respecto a textil, es un caso particular porque, por ejemplo, la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Sí. fue uno de los rubros que destacó que no cayó el consumo, pero no cayó porque la demanda la sostuvo el extranjero, digamos, que viene a comprar de afuera, pero en realidad el consumo local en ropa sí mermó, ¿no? Por supuesto. Entonces no había tanto margen tampoco para subir los precios, teniendo en cuenta que fue uno de los rubros que desde la pandemia para acá más aumentó. Sí. Aumentaban mensualmente una barbaridad, te diría un 30% a los precios, era una locura, con lo cual tampoco ya tienen tanto margen. Y también acompañado de la caída del consumo para seguir aumentando los precios. Quería consultarte, viendo que, bueno, respecto al mes de diciembre tenemos un descenso, ayer leía que había muchos analistas que decían, bueno, ya se evitó la hiperinflación. ¿Ustedes creen que estamos en este punto de decir ya se evitó o todavía tenemos, porque, o sea, vino de bajo, pero estamos en un 20% mensual, como para no perder el foco de donde estamos? ¿Se evitó o todavía tenemos por delante algunos meses de ajustes que faltan que pueden seguir subiendo por arriba del 20 la inflación? Bueno, ahí, bueno, partimos de distintas bases, porque para nosotros no íbamos a para la hiperinflación. Ok, Ese discurso que tiene el presidente de que viajamos a una inflación del 15.000 anual es sí. un diagnóstico que él está imponiendo y de alguna manera le sirve para justificar una inflación del 25%, que es altísima, que duplica la del mes anterior, o del 20%. Ujú. Entonces, para nosotros no había un escenario de hiperinflación. Hoy por hoy te diría que es más complejo todavía porque lo que se está haciendo es inducir a una estanflación, o sea, el estancamiento, la recesión económica, la caída del consumo que efectivamente estaba pasando y de Ujú. esa manera que no haya margen para seguir subiendo los precios, ¿no? De esa manera entonces se complica más que haya una hiper, en todo caso va a haber una caída del consumo. Puede seguir habiendo inflación porque los regulados van a seguir subiendo. Y, por ejemplo, otros precios como la nafta, que se llevó casi a precio de paridad Sí. internacional, bueno, si tenés una devaluación o si tenés un movimiento del precio internacional, va a subir. Entonces va a haber siempre rezagos y demás, no se va a mantener quieta la inflación. En el único caso que te diría, me parece, podría haber una disparada grande es en el caso de que efectivamente estemos cerca de una desdolarización en donde ahí ya nadie quiera tener el peso en la mano, que de alguna manera eso está pasando, pero digo, de una manera muy abrupta y entonces llegues a una hiper. Pero la verdad es que la veo muy difícil, una hiperinflación. Y para los próximos meses, por ejemplo, ¿se avisó en algún momento que la inflación se reduzca a un dígito? O, por ejemplo, para el 2024, ¿ustedes siguen estimando inflación de doble dígito? No,
la verdad que no tenemos una estimación de acá a un año. Sí consideramos desde que empezó este programa económico y se viene cumpliendo, que se está apostando a una recesión, que probablemente se consiga una inflación de 2 dígitos, perdón, de 1 dígito, pero a un costo muy alto, el costo de la baja del consumo, que es la pérdida del empleo directamente, la pérdida de poder adquisitivo, que la gente no puede acceder a consumo, a servicios básicos, y eso te genera un gran conflicto social. Entonces, no sé qué tan sostenible puede llegar a ser un programa económico con una inflación de 1 dígito, pero que la gente no tenga directamente para las cuestiones básicas. Es, yo particularmente veo poco sostenible el programa económico en el tiempo. Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Que en ese sentido, podés imaginar una inflación baja, pero no es sostenible este modelo económico en un país como Argentina. ¿Por qué sería, por ejemplo, viendo lo que pasó porque falta apoyo al Congreso o exclusivamente en lo económico porque faltan otras aristas? También la parte política es importante, porque o sea, la ley Omnibus no salió finalmente, o sea, no se le aprobó nada. Esto provocó todavía un conflicto más grande con los diputados, con los gobernadores. Digamos, no pareciera que esté formando alianzas como para poder llevar adelante su programa económico de una manera un poco más democrática. Pero digo que no es sostenible porque vos tenés una caída del consumo del 13% en un mes. Esto no se daba desde hace 30 años que no pasaba esto. La última caída abrupta fue en la salida de la convertibilidad, que fue un 9,6%. O sea, estamos por arriba de la caída del consumo de la salida de la convertibilidad. A mí me parece que no es sostenible en ese sentido. Además, se está festejando un superávit primario, un superávit financiero, que para el gobierno de Javier Milei en todo caso es la madre de todos los problemas, pero a costa de tener la jubilación más baja también desde la salida de la convertibilidad. Está llevando a mínimos la jubilación, está licuando los ingresos con tasas reales negativas. Digo, ¿es sostenible este nivel de empobrecimiento de la sociedad a largo plazo? La verdad es que yo la veo difícil. En mi caso particular lo veo muy difícil. Bueno, desde el gobierno indican o han indicado que este año sería de estabilidad, lograr estabilizar la macroeconomía y una vez que se alcance las variables, se estabilice la inflación, se frene la hiper según su diálogo, podrían en adelante los salarios van a alcanzar, digamos, y todas las variables económicas van a ir a una estabilización, ¿no? Ello es lo que ellos por lo menos buscaban también con el proyecto y con la ley. Ahora que mencionaste la ley, me gustaría también, bueno, para alcanzar, digamos, los consensos en el Congreso, Caputo había retirado el paquete fiscal. Venimos de un déficit de 2,3% del PBI en el 2023. En enero, según el gobierno, se habría alcanzado. Quería saber, bueno, de acuerdo a sus análisis, ¿qué están viendo ustedes en lo que es el déficit fiscal? Si realmente el superávit de enero se alcanzó por una cuestión estacional, ¿cuáles son los valores o qué rangos ven ustedes hacia adelante para este año? Es difícil porque, como te decía, este superávit primario se alcanzó pisando las partidas. O sea, tuviste una inflación interanual del 254% y vos no actualizaste ninguna de las partidas, con lo cual es un poco difícil pensar que eso se puede sostener en el tiempo. Eh, Respecto también a esto, qué sé yo, me parece que tampoco, es lo que te digo, no me parece sostenible mantener una jubilación pisada a niveles mínimos del 2002, o sea que eventualmente lo que se festeja hoy, que podría ser un superávit primario, que igual no resuelve para nosotros ningún problema de la economía, eh, en todo caso, no sé si va a ser sostenible en el tiempo, y por otro lado también el gobierno también se está jactando de que no está emitiendo y demás, pero también lo que se ve por lo menos es que el gobierno sí está manteniendo emisión tanto para la compra de las reservas
como para sostener los intereses de deuda, ¿no? Que en Sí. definitiva lo que se está haciendo es ajustar fuerte el cinturón respecto al superávit primario, que ahí entran las jubilaciones, el fondo, por ejemplo, que se recortó a los docentes, el fondo del transporte y demás, pero que se está sosteniendo a la emisión para pagar los intereses de deuda, que fue, que digamos, esta crisis de deuda también fue gestada en el propio gobierno de Caputo, ¿no? Allá por el 2017, 2018, cuando no solamente se había creado esta bola de pasivos remunerados, que primero se llamaban LEVAC, después se llamaron LELIX y ahora están en pases, sino también los intereses de deuda que se pagan al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por la deuda que también se contrajo en el mismo periodo. De nuevo, mantener este déficit, ¿no? Este superávit primario, si querés, perdón, o este superávit financiero a costa de mantener pisados todas las partidas, no tener obra pública o haber bajado en casi en un 70% el gasto en obra pública, en jubilaciones, en prestaciones sociales, en universidades y demás, creo que es poco sostenible en el tiempo. No podría funcionar directamente el país tal y como lo conocemos. Con la caída de la ley Ómnibus, según su perspectiva, ¿qué opciones tiene ahora el gobierno? Se habla de que pueden partir los proyectos en cuatro, como para poder alcanzar, digamos, todas las cosas que querían hacer. ¿Ustedes ven que eso es posible? Que, digamos, con la oposición que contaron en el Congreso, ¿es viable que ellos partan en cuatro los proyectos? ¿O que la estrategia sea otra? ¿O que la oposición logre que esto quede en la nada? Podrían partirlo, digo, como primera cuestión, el programa económico, más allá de que se haya caído la ley ómnibus, sigue vigente. El programa Ujú. económico está vigente. Tenés la licuación, como te decía, de los ingresos, tenés la inflación a tope, la liberalización de los precios, el DNU que está vigente en muchos de sus capítulos y demás. Sí. Respecto a la ley ómnibus, podría ser partida para tratarse. Veo difícil que consiga ahora un consenso, digamos, ¿no? Una alianza dentro del Congreso después de lo que se vio, digamos, en su enojo, cuando no le votaron todos los incisos, todos los artículos y demás. Y por otro lado, tres cuestiones que nos preocupan respecto a la cuestión económica, que son medio irreversibles, ¿no? Hay que tratar de pelear en estas cuestiones que por lo menos para nosotros, ¿no? Que son irreversibles, que la primera es esta derogación de la ley de la administración financiera Ujú. que le permite, por ejemplo, al gobierno nacional tomar deuda sin pasar por el Congreso y sin mejorar condiciones de capital, de interés y demás. Por otro lado, la eliminación, o si querés, sí, la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tienen los jubilados, que fue Sí. rescatado después de las AFJP, que tiene acciones, que tiene bonos. Bueno, los bonos se quieren pasar a consolidación de deuda y la parte de las acciones se quiere devolver a sus dueños. Ahí tenés acciones de Macro, Pampa Energía, bueno, demás. Y la tercera cuestión también tiene que ver con la venta de las empresas públicas, que ahí hay un tema también, porque si bien se retiraron de la ley ómnibus, pues bueno, pues la ley ómnibus se cayó, todavía, por ejemplo, el Banco de la Nación, dentro del DNU, puede pasar a ser una sociedad anónima y eventualmente puede ser vendido, ¿no? O sea, hay cosas que todavía se pueden hacer por fuera y bueno, hay que estar atentos, creo, me parece, como para dar esa discusión por lo menos, ¿no? Claro, porque si bien se cayó la parte de la ley Omnibus, dentro del decreto de necesidad de urgencia presentado estaba extra otra pata respecto a las estatizaciones de las empresas, que es convertirlas en sociedad anónima. Eso sigue vigente. Respecto al Banco Nación, sí, por ejemplo, eso sigue vigente. Eh, pero bueno, el otro día, bueno, Julia Estrada, que es nuestra directora, comentaba que Sturzenegger dio la orden de que se aplique ese capítulo del DNU que permitía que el Banco Nación pase a ser sociedad anónima. Todavía no hay novedades al respecto y demás, pero bueno, podría tomar, digo, como está haciendo ahora, otros mecanismos el presidente para lograr el objetivo en todo caso, ¿no? Vamos a ver qué sucede en términos políticos o qué le deja a la sociedad hacer en definitiva.
Y Jennifer, quería consultarte también, ya que estamos en la parte del DNU, está la parte de la reforma laboral, que si bien tengo entendido que hay una paro de la justicia y está frenada en parte, eso luego continuaría vigente. Respecto a los análisis que han hecho ustedes, ¿qué es lo que, bueno, los aspectos con los que más preocupan o si hay aspectos que estén a favor de la reforma que se ha instalado? No, la reforma, bueno, es un poco parecida, creo, a la de los 90, ¿no? Nos preocupaba, bueno, la indemnización por despido desaparecería, había un periodo de prueba que se estiraba hasta los 8 meses, hay toda una cuestión de flexibilización que históricamente en Argentina no funcionó, ya pasó. En los años 90, como te decía, hubo una flexibilización laboral y la desocupación llegó al 20%. O sea que nosotros consideramos que particularmente igual está frenado o sea, creo que si el gobierno quiere volver a reflotar ese capítulo, lo va a tener que apelar directamente a la Corte Suprema. Ujú. Pero para nosotros significaba un retroceso, y más en este momento de crisis, en donde en todo caso el trabajador, en donde se puedan pagar solamente son los derechos laborales. Entonces, la verdad es que no recuerdo alguna parte del capítulo en la que hayamos estado de acuerdo. Ok. Eh, No, bueno, para finalizar, sé que tenés que irte, digamos, en lo que es proyección económica para lo que es el resto del año, ¿ustedes qué cifras están manejando? ¿24, 25? ¿Ven la famosa recuperación del 2025? no, creo que por ahora lo que se puede ver es que lo que va a tener Javier Milei, no hubo el año pasado, es una buena cosecha. No sé si una cosecha récord como se esperaba, Sí. pero sí va a contar con muchas más divisas de las que tuvo el año pasado, por lo menos el gobierno anterior. En ese sentido, creo que es algo positivo, pero respecto de la economía doméstica, nosotros seguimos viendo una reconfiguración del consumo, una reconfiguración de los salarios a la baja, una participación más alta del capital y no del trabajo, digo, una profundización de una crisis que ya se venía gestando hace mucho. La crisis de deuda, bueno, y también es difícil pensar, yo creo, con Milei a largo plazo, porque también hay muchos economistas que están planteando de si su idea final no es la dolarización. Él dice que no, que este año no la va a hacer, que bueno, no llegan con los tiempos, pero hay algunas cuestiones como la licuación de los pasivos remunerados, la licuación de los depósitos, esto de, bueno, los precios de productos como por ejemplo la nafta, la carne, que ya están dolarizados y demás. Bueno, hay algunas cosas que permiten pensar que el camino final es la dolarización. Y ahí, bueno, ya el tema sería otro, ¿no? La Argentina no conoce ese escenario, es muy Ujú. difícil plantear qué pasaría en ese sentido. Sí te puedo decir que, bueno, es un escenario donde, por supuesto, se pierden todas las herramientas de política económica y en donde, en todo caso, se le sacaría una foto a la economía, una economía, por supuesto, primarizada, sin desarrollo y demás. Pero bueno, nosotros no esperamos que crezca la economía, tampoco lo hace el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dijo que íbamos a caer aproximadamente un 2%, o sea que las expectativas no son buenas para nosotros, tampoco para el Fondo Monetario, y el propio Milei fue el que cuando asumió dijo que íbamos a ir hacia una estanflación, con lo cual creo que todos coincidimos que la Argentina no va a crecer por lo menos 2024. 2025 vamos a ver qué pasa, todavía falta mucho. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, estaremos publicando nuestra entrevista en nuestra agencia y en nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.